Antes de que comience esta narración, te invito a detenerte un instante, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que vas a escuchar no es un cuento para dormir. Es una confesión arrancada de las piedras húmedas de Roma, de sus túneles oscuros donde la historia oficial decidió callar. Y si tú, hombre que busca comprender la verdad desnuda y cruel del imperio, decides quedarte, entonces no digas después que no fuiste advertido. Ahora sí, abre los ojos. La escena comienza con una ejecución, pero no en la arena del Coliseo, no entre los rugidos del populacho sediento de sangre, sino en un lugar donde la multitud jamás pudo entrar. Allí abajo, en las catacumbas, el aire apesta a humedad, a moho y a cera derretida, mezclado con el hedor insoportable de cuerpos que ya han empezado a rendirse a la descomposición. Imagínalo, un pasillo estrecho, apenas iluminado por antorchas que chisporrotean y gimen como si también quisieran escapar de aquel infierno subterráneo. Los muros resuman agua y parecen sudar con la misma angustia de los condenados, y en medio de esa penumbra, un hombre un ciudadano romano de toga arrugada y barba temblorosa es arrastrado por dos guardias con corazas que reflejan el fuego como si fueran fragmentos de bronce maldito. Sus gritos rebotan en las paredes, creando un eco grotesco, como si decenas de voces repitieran su súplica en un coro macabro. No hay público aplaudiendo, no hay senadores señalando con el pulgar hacia abajo, no. Aquí el espectáculo es secreto, invisible para el pueblo, diseñado para que el condenado desaparezca no solo de la vida, sino también de la memoria, y mientras lo arrastran, el hombre comprende el verdadero sentido del castigo. No se trata solo de matarlo, sino de borrarlo de la historia, de reducirlo a un susurro que se perderá en la humedad de estas catacumbas. Uno de los guardias, con el rostro endurecido por años de obediencia ciega, le susurra algo al oído: aquí los muertos no tienen lápida, solo silencio. Irónico, ¿no? Roma, la civilización que tallaba sus victorias en mármol eterno, también tenía un sótano donde guardaba sus vergüenzas. El condenado tropieza, cae de rodillas sobre el suelo de tierra y siente la rugosidad áspera contra su piel. Intenta aferrarse a las piedras como si pudiera anclarse a la vida, pero los guardias lo levantan a empujones. Frente a él, un espacio abierto en el corazón de la catacumba, un vestíbulo circular rodeado de nichos oscuros. Allí, las sombras parecen tener forma propia, como si antiguos prisioneros siguieran acechando desde la negrura, y en el centro, erguida como un ídolo perverso, lo espera la herramienta de su suplicio, un marco de madera clavado en el suelo, no tan monumental como una cruz pero lo bastante firme para sujetar un cuerpo durante días. Los clavos, oxidados, sobresalen como dientes podridos listos para morder carne fresca. El silencio pesa tanto como la humedad. Solo se escucha la respiración entrecortada del hombre y el goteo monótono del agua cayendo desde el techo, gota tras gota, como un reloj cruel marcando los segundos que le quedan de vida. No hay discursos, no hay juicios, no hay acusaciones gritadas ante una multitud. La sentencia ya está dictada y será ejecutada sin testigos, salvo nosotros, que ahora observamos desde este relato. Y aquí es donde debo detenerme un momento. ¿Quieres saber qué crimen cometió este desdichado para merecer un castigo tan invisible? ¿Quieres entender por qué Roma, que se vanagloriaba de su justicia y de su derecho, escondía bajo tierra estas ejecuciones secretas? Te lo contaré, pero tendrás que seguirme hacia atrás en el tiempo, porque esta historia no empezó en la oscuridad, comenzó en la superficie, bajo el sol inclemente de Roma, cuando este hombre aún caminaba convencido de que su voz podía desafiar al poder. Y créeme, nada irritaba más al imperio que alguien que no sabía callar. Retrocedamos ahora, alejándonos del hedor de las catacumbas para respirar de nuevo el aire abrasador de Roma, aunque tampoco es que arriba todo huela a rosas. Imagínate el foro romano, en un mediodía sofocante, el sol golpeando con furia las piedras blancas, los vendedores voceando sus mercancías, los esclavos corriendo como hormigas con ánforas de agua y los senadores paseando con la arrogancia de quienes creen que la eternidad les pertenece. Entre esa multitud se encontraba nuestro protagonista, un ciudadano común,
aunque con una desgracia que acabaría resultándole letal. Tenía la lengua más afilada que una espada. Su nombre no quedó en los registros oficiales, y no por casualidad. Lo borraron, pero en ciertos pergaminos privados, en cartas interceptadas y en murmullos de taberna, aparece con un nombre que pudo ser real o inventado, Lucio Calpurnio. Y Lucio, para desgracia suya, tenía el vicio de decir lo que pensaba, incluso cuando lo que pensaba era una ofensa directa contra el emperador. En tiempos donde una palabra podía pesar más que un puñal, Lucio decidió que su boca sería un campo de batalla. Una tarde, mientras los comerciantes ofrecían vino rebajado con agua del Tíber y los charlatanes hablaban de dioses y augurios, Lucio soltó en voz alta lo que muchos murmuraban en secreto, que el emperador era un cobarde rodeado de aduladores, un lobo disfrazado de cordero que devoraba a Roma desde dentro. El comentario cayó como plomo derretido entre los presentes. Algunos fingieron no oírlo, otros se retiraron disimuladamente, y uno que otro por supuesto corrió a llevar el chisme a oídos más poderosos, porque en Roma, la delación no era un acto de traición, era un pasatiempo nacional, una manera fácil de ganar favores. Lucio no se detuvo ahí. Al día siguiente, en una reunión en la taberna de un tal Máximo con copas de vino de por medio y la lengua aún más suelta, se burló del Senado, lo llamó un rebaño de ovejas viejas que balaban al son de un emperador cada vez más loco. A esas alturas, cualquiera con 2 dedos de frente habría comprendido que el silencio era la única garantía de supervivencia. Pero no, Lucio creía en el poder de la palabra, y es cierto, sus palabras tenían poder, aunque no en la dirección que él soñaba. En Roma, el poder de una lengua libre no era la libertad, era la sentencia. Las primeras señales de que estaba en la mira fueron sutiles. Hombres que lo seguían a distancia cuando caminaba hacia el mercado, rostros desconocidos entre la multitud que fingían mirar estatuas, pero que en realidad escuchaban cada sílaba que salía de su boca. Una noche, incluso, alguien dejó en la puerta de su casa una tablilla rota en 2, un mensaje silencioso pero claro: su tiempo se estaba acabando. ¿Huyó? ¿Cayó? No, claro que no. Lucio se presentó en una pequeña asamblea de comerciantes y volvió a hablar, esta vez criticando los impuestos asfixiantes que enriquecían a los poderosos mientras el pueblo apenas podía costear un pan duro. Nos exprimen como aceitunas en un lagar, dijo, y ni siquiera el aceite nos pertenece. Su discurso arrancó algunas risas nerviosas, algún aplauso tímido, y varias miradas de puro terror, porque todos sabían que alguien, en algún rincón, estaba tomando nota, y tenían razón. Esa misma noche, un escriba que trabajaba como informante, llevó un pergamino con las frases exactas al prefecto de la ciudad. Lo leyó con la calma de un hombre acostumbrado a sentenciar con un gesto, y sonrió con la frialdad de quien acaba de encontrar la excusa perfecta para borrar a un molesto insecto. Desde ese instante, Lucio Calpurnio estaba condenado. No lo sabía aún, pero sus palabras ya lo habían sepultado mucho antes de que los clavos oxidados lo sujetaran en las catacumbas. Y aquí viene lo más macabro: el imperio nunca se apresuraba con los rebeldes verbales. No les permitía creer, durante días o semanas, que podían seguir caminando libres bajo el sol, como un animal marcado que todavía no sabe que va directo al matadero. Así, cada palabra de Lucio, cada burla, cada acusación contra el poder, era registrada cuidadosamente, como un verdugo que afila su cuchillo mientras la víctima sigue riendo. La pregunta que debes hacerte ahora es: ¿por qué un hombre tan insignificante como Lucio merecía un castigo en las profundidades de las catacumbas? Un castigo reservado no a criminales comunes, sino a los que se querían borrar de la memoria de Roma. La respuesta, amigo mío, no está en la insolencia de sus frases, sino en lo que escondían sus palabras, un secreto que tocaba a los más altos círculos del poder. El verdadero error de Lucio no fue burlarse del emperador ni ridiculizar al Senado. Eso ya lo hacían miles en la intimidad de sus casas y sobrevivían gracias a que sus palabras quedaban atrapadas entre paredes. El error imperdonable fue pronunciar un nombre en público, un nombre que en Roma estaba cubierto por un silencio más pesado que cualquier piedra del foro, el de un general caído en desgracia.
Marco Elio Lépido, un hombre que había osado conspirar contra el poder y que, tras su ejecución, había sido condenado a la damnatio memoriae, borrado de inscripciones, de estatuas, de discursos. Era como si jamás hubiera existido, como si Roma quisiera hacer creer que el tiempo mismo lo había tragado, y, sin embargo, una tarde de mercado, entre pescados que apestaban al sol y esclavos pregonando ofertas, Lucio se atrevió a decirlo: si Marco Elio Lépido estuviera vivo, este imperio de cobardes temblaría. Lo dijo con una sonrisa torcida, como quien juega con fuego para impresionar a un público aburrido. Lo que Lucio ignoraba era que aquel nombre no solo evocaba a un traidor olvidado, sino que también era la llave que abría las puertas de un secreto aún más turbio. El general había muerto con la sospecha de llevar consigo documentos, pergaminos que contenían pruebas de corrupción en el Senado y peor aún acusaciones directas contra la familia imperial. Nadie sabía si esos documentos existían, pero la sola idea de que alguien los recordara era suficiente para condenar a quien lo mencionara. La reacción de la multitud fue inmediata. Los más cercanos a Lucio se apartaron como si hubiese invocado a un demonio. Una anciana que vendía aceitunas dejó caer su canasto. Un esclavo tartamudeó una oración a los dioses, y hasta un perro callejero comenzó a ladrar, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Algunos transeúntes bajaron la cabeza y apuraron el paso. Otros, en cambio, se quedaron quietos, escuchando, porque el morbo siempre vencía al miedo. Entre ellos, como no, había dos hombres vestidos con túnicas comunes, pero con la espalda demasiado erguida para ser plebeyos de verdad. Eran informantes del prefecto, y sus oídos acababan de atrapar la joya que llevaban meses esperando. Desde ese día, la vigilancia sobre Lucio dejó de ser discreta. Ya no eran sombras a lo lejos, eran miradas fijas en las tabernas, presencias detrás de cada esquina, pasos que resonaban demasiado cerca en las noches. Al principio él se lo tomó como un juego, un signo de que su voz importaba. Si me vigilan, es porque me temen, se jactaba entre copas de vino. Pero poco a poco el juego se transformó en paranoia, conversaciones que se apagaban cuando entraba a un lugar, vecinos que lo saludaban con sonrisas forzadas, amigos que de repente encontraban excusas para no visitarlo. El silencio comenzó a rodearlo como un muro invisible, aislándolo más que cualquier celda. Y entonces ocurrió lo inevitable. Una madrugada, cuando la ciudad dormía bajo la calma engañosa de los grillos y el rumor del Tíber, irrumpieron en su casa. No fue con estrépito ni con violencia espectacular. Los guardias imperiales actuaban con una precisión quirúrgica. 2 golpes secos en la puerta, la madera reventando, y un grupo de hombres entrando con antorchas y rostros inexpresivos. Lucio apenas tuvo tiempo de incorporarse de su lecho. Lo sacaron a rastras, descalzo, sin dejarle recoger nada, y lo empujaron hacia la negrura de un carro cerrado. Nadie en la calle salió a mirar. Nadie preguntó. Roma sabía cuándo era mejor hacerse la ciega. El destino del carro no fue el foro, ni el Senado, ni siquiera las prisiones comunes. No, lo llevaron directo hacia una entrada lateral, oculta, donde comenzaban los túneles húmedos que se extendían bajo la ciudad. Allí donde no llegaban los aplausos ni las crónicas. Allí donde el imperio escondía a quienes no podían morir en público, porque incluso su ejecución debía ser un secreto. Y mientras bajaban con él, entre antorchas y goteos, Lucio comprendió que su mayor crimen no había sido hablar demasiado, había sido despertar el eco de un fantasma que Roma se había esforzado en enterrar. Pero antes de que el primer hierro tocara su piel en esas catacumbas, aún quedaba un último acto, el interrogatorio, y créeme, no era un simple trámite, era un ritual, un descenso más profundo que el de la carne. El carro se detuvo en un punto que jamás aparecía en los mapas de Roma, una entrada oculta tras muros falsos y depósitos olvidados. Los guardias arrastraron a Lucio hasta una escalinata húmeda que descendía a las entrañas de la ciudad. Allí, el aire se volvió espeso, cargado de moho y del humo aceitoso de las antorchas. No había gritos de espectadores, no había olor a sangre mezclado con vino y sudor como en el Coliseo. Aquí el hedor era más íntimo, más cruel, un cóctel de carne en descomposición,
orina seca y cera derretida. El escenario no era para impresionar a las masas, sino para quebrar a un hombre lejos de todo testigo. Lucio fue arrojado al suelo de piedra, donde la humedad se colaba como un cuchillo helado a través de su túnica. Frente a él, apareció una figura distinta a los soldados, un hombre de edad incierta, rostro pálido y mirada tan vacía como las paredes de aquel subterráneo. No vestía armadura, sino una túnica simple, salpicada de manchas oscuras que podrían ser vino o sangre seca. Era el interrogator, un especialista en arrancar palabras de donde quizá no existían. Roma era famosa por sus ejércitos, sus arquitectos y sus leyes, pero pocos recuerdan que también perfeccionó el arte de fabricar verdades a base de dolor. El método comenzaba siempre igual, preguntas suaves, casi amistosas. ¿Con quién hablaste, Lucio? ¿De dónde sacaste el nombre prohibido? ¿Quién más comparte tus ideas? Su voz era calmada, casi paternal, lo cual resultaba más perturbador que un grito. Lucio, aún tembloroso, intentó responder con medias verdades, con evasivas, creyendo que tal vez lo soltarían si fingía inocencia. El interrogator sonrió apenas, como un gato que juega con un ratón antes de romperle la columna. Las preguntas se repitieron, más agudas, mientras los guardias lo sujetaban contra una estructura de madera baja, una especie de banco inclinado. El primer instrumento fue el flagrum, un látigo corto con puntas de plomo en sus extremos. No para matarlo, claro, sino para abrir la piel, para recordarle que el dolor podía ser una lengua más persuasiva que cualquier palabra. Cada golpe sonaba hueco en aquel pasillo subterráneo, rebotando contra las paredes como si Roma entera estuviera escuchando. La sangre empezó a manchar las piedras, y el silencio entre cada azote pesaba más que el propio impacto. El interrogator se inclinó sobre él y repitió la misma pregunta: ¿quién te habló de Marco Elio Lépido? El sarcasmo más cruel era que Lucio jamás había tenido contacto alguno con conspiradores. El nombre lo había recogido en rumores, en relatos borrachos de taberna, pero en Roma, la verdad importaba menos que la conveniencia. Si Lucio no daba nombres, ellos se los inventarían a través de su boca, aunque fuera a base de gritos. Después del látigo, vino el agua, no como la conocemos hoy, sino en su forma más brutal. Lo obligaron a tragar litros enteros de líquido mezclado con vinagre, hasta que el estómago se hinchaba como un odre a punto de reventar. Luego, lo golpeaban en el vientre para que devolviera todo entre arcadas violentas. Una y otra vez, el suelo quedó cubierto de vómito agrio que se mezclaba con la sangre que seguía brotando de su espalda. El aire apestaba a ácido y bilis, y aún así el interrogator mantenía su tono sereno, como si todo aquello fuera un protocolo administrativo. Lucio empezó a perder la noción del tiempo. No sabía si habían pasado horas o días. El goteo constante del techo se mezclaba con los latidos de su corazón y con los pasos rítmicos de los guardias, creando una sinfonía de tortura lenta y calculada. Sus labios resecos apenas podían articular palabras, y sin embargo, en un arranque de dignidad o de estupidez, quizá ambas escupió una frase que selló su destino: si buscáis fantasmas, no los encontraréis en mí. O solo dije la verdad que todos callan. Fue entonces cuando el interrogator dejó de sonreír. Un gesto fugaz, casi imperceptible, pero suficiente para que los guardias entendieran que el juego había terminado. Ya no buscaban una confesión, ahora buscaban un ejemplo. Lucio había demostrado que prefería morir antes que inventar mentiras útiles. Y Roma, en su infinita crueldad, tenía un lugar reservado para esos hombres, las catacumbas, donde la muerte no era rápida ni heroica, sino lenta, invisible y cubierta por el polvo del olvido. Esa misma noche lo llevaron más profundo, a un pasillo donde la oscuridad parecía sólida. Lo encadenaron al marco de madera que habíamos visto al inicio, ajustaron sus brazos y piernas con clavos oxidados, y lo dejaron allí, rodeado de nichos que respiraban silencio y huesos. No lo iban a ejecutar con un golpe limpio, lo iban a dejar deshacerse poco a poco, devorado por el tiempo, como un mensaje que solo las paredes húmedas escucharían. Lo irónico es que, sin quererlo, Lucio había conseguido lo que más deseaba,
que su voz quedara grabada en algún rincón de Roma, no en los libros de historia, sino en el eco interminable de esas catacumbas. Un eco que todavía hoy, si cierras los ojos y contienes la respiración, parece murmurar entre las piedras. Y aquí surge la pregunta incómoda: ¿cuántos más, como Lucio, desaparecieron en esos túneles, borrados de los registros oficiales pero presentes en la humedad eterna de la tierra? Si piensas que Roma reservaba lo peor de su crueldad para el Coliseo, te equivocas. La arena era teatro, un espectáculo diseñado para satisfacer al pueblo y recordarles quién mandaba. Allí los gritos tenían público, las ejecuciones eran pan y circo, y la sangre se convertía en entretenimiento. Pero en las catacumbas el dolor se volvía ciencia, método, incluso arte. No hacía falta que nadie aplaudiera, bastaba con que los condenados entendieran, gota a gota, hora a hora, que habían sido borrados no solo de la vida, sino del derecho mismo a ser recordados. El caso de Lucio no era único. Allí abajo se aplicaban castigos que nunca aparecieron en las crónicas oficiales, porque el imperio sabía distinguir entre espectáculo y vergüenza. En esas galerías húmedas, el tiempo era la herramienta principal. Los prisioneros no morían de inmediato, sino que eran consumidos lentamente por la falta de luz, la humedad y el hambre. Algunos eran encadenados de pie en nichos tan estrechos que no podían moverse, convirtiéndose en estatuas vivientes que se iban pudriendo sobre sus propios huesos. Otros eran condenados a escuchar el mismo goteo constante, esa gota helada que caía sobre la frente una y otra vez durante horas, días, hasta que la mente se rompía antes que el cuerpo. Una tortura invisible, silenciosa, que transformaba a hombres en sombras balbuceantes. Y estaban los métodos más creativos, reservados para quienes, como Lucio, habían desafiado al poder con palabras. Uno de los favoritos consistía en dejar al condenado en completa oscuridad, encadenado, mientras pequeñas lámparas de aceite se encendían solo por segundos a intervalos irregulares. La vista y la cordura se confundían. ¿Era un sueño o la realidad? ¿Había alguien en la penumbra, observando? Nadie lo sabía. Lo cierto es que, al cabo de unas jornadas, muchos prisioneros comenzaban a hablar solos, a delatar fantasmas, a inventar conspiradores que jamás existieron. Roma no necesitaba la verdad, necesitaba cualquier relato que justificara su crueldad, y esas mentes quebradas eran fábricas perfectas de confesiones. Lucio fue sometido a varias de estas técnicas. Lo dejaron desnudo, atado con cadenas húmedas que rozaban la carne y la corroían poco a poco. El aire gélido de la noche se mezclaba con el calor sofocante del día, porque allí abajo el clima era un enemigo que cambiaba de rostro sin aviso. No había reloj, no había referencia del tiempo, solo oscuridad, silencio y la certeza de que la única compañía eran los huesos incrustados en los muros. El hambre, por supuesto, era otra herramienta. No te imagines privación absoluta. No, Roma era más refinada que eso. Le daban migajas, restos de pan duro, agua encharcada mezclada con polvo y moho, lo suficiente para mantenerlo vivo, lo suficiente para prolongar su agonía, y cuando su cuerpo se debilitaba hasta el límite, aparecía el interrogator, con su voz suave, preguntando de nuevo: «Dinos los nombres, Lucio, dinos quién más habló contigo». La ironía cruel era que incluso en su silencio, Lucio ya estaba entregando todo lo que querían, el ejemplo de lo que sucedía con quienes abrían la boca más de lo permitido. En las catacumbas había también castigos de carácter simbólico. A los que se atrevían a nombrar a los condenados al olvido, como Marco Elio Lépido, se les enterraba poco a poco en nichos vacíos, rodeados de cadáveres que aún exhalaban el hedor de la putrefacción. No los mataban enseguida, los dejaban respirar el aire corrompido hasta que la muerte se volvía un alivio. Era la manera de recordarle a cualquiera que osara rescatar nombres prohibidos que ellos también serían tragados por ese silencio eterno. Lo más escalofriante de todo es que estas prácticas no estaban escritas en ningún código legal. Eran castigos extraoficiales, aplicados por órdenes secretas del Senado o del emperador. La historia oficial diría que tal o cual ciudadano había desaparecido, que quizá había huido,
que quizá había sido ajusticiado en privado por un crimen menor. Pero la realidad, escondida bajo la tierra, era que esos hombres se convertían en espectros, sacrificados no para el pueblo, sino para el miedo. Lucio ya lo entendía. Cada vez que el agua goteaba sobre su frente, cada vez que el eco de sus propios sollozos le devolvía su voz deformada, comprendía que su condena no era morir. Su condena era ser olvidado. La muerte física era apenas el desenlace lógico, lo insoportable era el tránsito, ese purgatorio subterráneo que se alargaba como una eternidad. Y aquí surge la pregunta que ningún historiador oficial se atreve a responder: ¿cuántas de esas catacumbas, hoy visitadas por turistas, fueron en realidad cámaras de castigo disfrazadas de piedad cristiana? ¿Cuántos esqueletos que ahora admiramos con curiosidad fueron testigos de una Roma que prefería esconder sus crímenes bajo la tierra? Sería ingenuo pensar que las catacumbas servían únicamente para deshacerse de bocas incómodas. No, Roma nunca desperdiciaba un recurso. Cada cuerpo dejado a pudrirse en la humedad era también un mensaje cifrado para los vivos, un recordatorio brutal de que el poder no solo mataba, borraba. La damnatio memoriae era un concepto público, visible en estatuas martilladas, en nombres raspados de inscripciones. Pero aquí abajo, en la oscuridad, ese mismo principio se aplicaba a la carne. Lo que arriba se hacía con mármol, abajo se ejecutaba con huesos. Lucio se convirtió en un ejemplo vivo. No necesitaban exhibir su cadáver en el foro, ni arrojarlo a las fieras del Coliseo. Bastaba con que la noticia de su desaparición circulara, susurro tras susurro, hasta alcanzar los oídos adecuados. Y así fue. En banquetes privados, senadores con copas de vino comentaban en voz baja: ¿has oído lo de Calpurnio? Dicen que se desvaneció en la noche, sin dejar rastro. Las miradas se encontraban sobre la mesa y el silencio se imponía, como si todos comprendieran que no era necesario detallar el destino. Ese silencio era la firma del imperio. Roma era demasiado astuta para matar sin teatro cuando quería infundir miedo. Por eso, el verdadero espectáculo no ocurría en la arena, sino en los rumores. Los poderosos aprendían a leer entre líneas. Si alguien desaparecía, era porque había dicho demasiado. No importaba qué, el mensaje era simple y efectivo: la lengua puede enterrarte más hondo que cualquier espada. Las catacumbas se convirtieron así en un código secreto entre los gobernantes. No se mencionaban en decretos, no se anotaban en actas, pero todos sabían de su existencia. Y el temor era tan efectivo que bastaba con insinuar: ten cuidado, o acabarás bajo tierra. Ningún senador necesitaba más explicación. La sola evocación de la humedad, del goteo eterno, bastaba para enderezar espaldas y sellar bocas. Lucio, mientras tanto, seguía colgado en su marco de madera, convertido en una sombra de sí mismo. Sus ojos, adaptados a la penumbra, distinguían figuras que quizá no eran reales, otros condenados, esqueletos que parecían moverse con el vaivén de las antorchas, o quizá el reflejo de su propia mente quebrándose. Sus labios, agrietados, murmuraban frases entre delirios, y cada palabra que escapaba era absorbida por la piedra, como si las catacumbas mismas fueran cómplices de su condena. Lo más cruel era la indiferencia con la que los guardias lo trataban. No había odio en sus gestos, no había rabia, solo rutina. Entraban, revisaban las cadenas, le arrojaban un poco de pan duro, y se iban sin mirarlo, como si no fuera un hombre, sino un objeto más de ese sótano maldito. Ese era el verdadero mensaje. Lucio ya no era ni siquiera digno de odio, había dejado de existir antes de morir. Y sin embargo, lo que Roma no calculaba era que, al esconder sus crímenes bajo tierra, estaba alimentando un monstruo distinto, la leyenda. Porque aunque oficialmente Lucio desapareció, en las calles, en los mercados, en las tabernas, su nombre comenzó a circular como un espectro. Algunos juraban haber escuchado sus gritos en las noches húmedas. Otros decían que las catacumbas estaban malditas porque las paredes aún repetían sus palabras. Así, lo que debía ser olvido se transformó en susurro eterno. Aquí está la paradoja romana. Al intentar silenciar a un hombre, lo hicieron inmortal, aunque no en los libros,
sino en el miedo colectivo, y Roma, tan obsesionada con controlar cada recuerdo, no pudo evitar que aquel eco indeseado se filtrara entre las grietas. Y entonces surge la gran pregunta: ¿qué es más poderoso, el mármol tallado con nombres gloriosos, o el silencio subterráneo que nadie puede borrar? Si pensabas que las catacumbas eran meros depósitos de cadáveres, estás a punto de descubrir la perversión estratégica que se escondía bajo Roma, porque allí abajo no se castigaba solo la traición o la insolencia, se jugaba un ajedrez macabro entre senadores, prefectos y emperadores, y los peones eran cuerpos humanos, cada uno dispuesto en el tablero como advertencia silenciosa. No había aplausos, no había público, solo el eco de pasos sobre piedra húmeda y el goteo implacable de la humedad que parecía marcar un ritmo mortal como el latido de un corazón que no dejaba de recordar que la vida era efímera. Los emperadores, maestros de la manipulación, entendían que la amenaza más eficaz no era la muerte inmediata, sino la desaparición calculada, que un senador de alto rango dejara de existir, sin que nadie supiera dónde ni cómo, generaba un vacío que podía ser aprovechado, alianzas rotas, enemistades fortalecidas, lealtades compradas con miedo. Cada cuerpo enterrado en secreto era una pieza en movimiento, un mensaje codificado que solo los iniciados podían interpretar. Lucio, colgado de sus cadenas en la humedad, era una torre en ese juego. Su sufrimiento no solo enseñaba obediencia, servía para que otros calcularan sus pasos y midieran sus palabras antes de hablar. Y mientras los vivos jugaban, los muertos eran testigos eternos. Sus gritos, aunque apagados, parecían vibrar en la piedra húmeda y reverberar en los oídos de quienes descendían por curiosidad o necesidad. Nadie hablaba en voz alta. Los murmuradores, los que se atrevieron a preguntar, nunca regresaron. Roma cultivaba la superstición con la misma precisión con la que cultivaba su poder, una amenaza invisible, constante, que corroía la mente incluso antes de tocar el cuerpo. Los pasadizos de las catacumbas estaban llenos de trampas psicológicas, columnas de piedra que obligaban a los visitantes a inclinarse, túneles estrechos que comprimían el pecho y ralentizaban la respiración, un silencio absoluto roto solo por el goteo del agua y el roce de cadenas olvidadas. Cada elemento estaba calculado para recordar que aquí abajo no se trataba de honor ni justicia, se trataba de control absoluto. La atmósfera misma castigaba, y el miedo se volvió una extensión del poder imperial. Algunos conspiradores aprendieron demasiado tarde que conocer la existencia de estas catacumbas era un privilegio peligroso. Los que intentaron usarlas para chantaje, para fortalecer su posición, desaparecieron. Sus cuerpos nunca se encontraron, solo los ecos de sus pasos perdidos, y la certeza de que Roma siempre ganaba, aun cuando nadie supiera que se estaba jugando una partida. Lucio, suspendido entre vida y muerte, entendió finalmente su rol. No era solo un condenado, era una advertencia viva, un recordatorio de que la carne y el miedo podían ser manipulados con la misma frialdad con la que se contaban monedas. La agonía se convirtió en estrategia, el dolor en propaganda silenciosa. Cada susurro de su respiración en los túneles húmedos era un mensaje que los vivos traducían según convenía, un recordatorio de que hablar, siquiera un murmullo, podía ser la sentencia más cruel. Y en la penumbra donde los ojos se acostumbran a la oscuridad y la mente se llena de sombras, los conspiradores comprendieron que estas catacumbas no eran solo cárceles para los traidores, eran el verdadero corazón del poder romano, latiendo bajo la ciudad invisible, implacable e inescapable. Las catacumbas, aunque parezcan solo túneles de piedra y humedad, eran teatros de un horror meticulosamente orquestado. Los romanos no improvisaban el castigo, lo planificaban con precisión quirúrgica, como si el sufrimiento humano fuera un lienzo en el que podían dibujar su poder. Aquí abajo, la brutalidad alcanzaba niveles que ningún historiador osó documentar. Los cronistas se limitaron a anotar desaparecidos o ajusticiados, dejando fuera los detalles que, de conocerse, habrían helado la sangre de cualquier ciudadano. Lucio se convirtió en objeto de uno de esos rituales secretos. Los verdugos no eran simples asesinos, eran artistas del terror. Conociendo la anatomía humana,
La psicología del miedo. Sabían cómo prolongar la agonía sin que la muerte interviniera demasiado pronto. Lo colgaron, sí, pero no como un acto de ejecución rápida, como una experiencia sensorial completa. Cada movimiento de sus cadenas producía un chirrido metálico que resonaba en las paredes húmedas. Cada gota de agua que caía sobre su piel dolorida amplificaba el frío y la sensación de abandono. A veces, los verdugos introducían elementos que confundían los sentidos, humo mezclado con hierbas aromáticas para que los olores se alternaran entre lo familiar y lo nauseabundo. Antorchas que proyectaban sombras gigantes sobre los muros, como si los condenados fueran perseguidos por espectros invisibles. Todo estaba diseñado para quebrar la mente antes que el cuerpo. Lucio escuchaba pasos, voces lejanas, murmullos que podrían haber sido reales o producto de su delirio. La incertidumbre era parte del castigo, cada segundo se alargaba, y cada sombra podía ser la última. Pero la perversión de Roma no terminaba ahí. En algunos rituales, los condenados eran obligados a participar en su propia degradación. Los verdugos jugaban con la percepción, colocaban espejos, espejismos de salidas que nunca existían, hacían que el condenado creyera que podía escapar, solo para recordarles que la ciudad entera estaba diseñada para atraparlo. Cada intento frustrado de liberación se convertía en un golpe adicional a su dignidad y resistencia. El propósito era claro: moldear el miedo, enseñarlo, y luego utilizarlo como un arma. Cada cuerpo sometido, cada grito contenido, servía para instruir a los poderosos en la disciplina del silencio. La lección era simple: en Roma, no importaba cuán alto estuvieras en la jerarquía, la caída podía ser total, y las catacumbas eran la herramienta perfecta para demostrarlo. No se trataba de venganza personal, se trataba de control absoluto. Su sufrimiento era un mensaje para los vivos, para aquellos que todavía tenían influencia, para los que creían que la palabra podía ser más fuerte que el miedo. Pero en la penumbra, la palabra era inútil. Solo el silencio y la humillación prolongada tenían poder real. Y así, mientras los minutos se dilataban en horas y las horas se convertían en un laberinto de agonía, Lucio se transformaba en el símbolo de un imperio que perfeccionó el arte del terror secreto. Nadie lo vio, nadie lo celebró, pero su sufrimiento resonaba bajo los cimientos de Roma, una lección que ningún libro de historia registraría. En la superficie, Roma era grandiosa, bulliciosa, llena de foros, mercados y espectáculos que entretenían a millones. Pero bajo sus calles, en las catacumbas, se ejecutaba un tipo de precisión que ningún reloj podía medir: el tiempo del sufrimiento. Cada tormento estaba planeado con la meticulosidad de un ingeniero, cronometrado hasta el último segundo, porque en Roma la paciencia era un arma tan poderosa como la espada. Los emperadores no necesitaban ver cada ejecución, sus ojos eran la planificación, su presencia, un concepto abstracto que dictaba cada movimiento. Lucio había pasado horas suspendido, cada músculo tenso, cada respiración un recordatorio de su mortalidad. Los verdugos tenían un sistema casi científico: registraban el inicio de cada tormento, la frecuencia de los golpes, los intervalos entre el dolor y la esperanza de alivio que nunca llegaba. Documentaban cómo reaccionaba el cuerpo, cómo la mente comenzaba a traicionar la memoria, cómo los sentidos se agudizaban y luego se quebraban bajo la presión del miedo constante. No era caos, era un experimento de poder absoluto. Se dice que algunos emperadores revisaban estas anotaciones como si fueran informes financieros, no por crueldad gratuita, sino por eficiencia. Cada segundo de agonía tenía un propósito político. Un grito demasiado largo podía ser molesto para los visitantes selectos, pero demasiado breve y la lección de obediencia se diluía. La precisión era clave. Roma no solo castigaba, enseñaba, y los muertos, aunque nadie los contara, eran maestros involuntarios de un sistema invisible que moldeaba la ciudad entera. Los verdugos también tenían códigos de comunicación secretos, gestos y señales que permitían coordinar la tortura sin alertar a nadie fuera de las catacumbas.
Una mirada a la derecha podía indicar un aumento en la intensidad, un gesto con la mano izquierda, la introducción de un nuevo elemento de tormento. Era un lenguaje de terror, tan eficaz como cualquier decreto imperial, y mucho más silencioso. Cualquier filtración significaba la muerte instantánea, no solo del condenado, sino de quien se atreviera a hablar. Lucio comprendió entonces que no era un simple prisionero, era parte de un sistema de ingeniería del miedo, un engranaje que conectaba el deseo de control de los emperadores con la obediencia forzada de los ciudadanos. Cada minuto de su agonía estaba previsto, cada crujido de sus articulaciones registrado, cada gota de sudor y sangre contabilizada como evidencia de que Roma podía dominar incluso lo más íntimo, el miedo, el dolor, la mente. Y mientras la oscuridad lo envolvía, él comenzó a entender la verdadera magnitud de su situación. El terror no solo se aplicaba al cuerpo, se aplicaba al tiempo, a la percepción, a la memoria. Cada instante era una herramienta política, cada suspiro un mensaje. Y lo más aterrador de todo, en la superficie, la ciudad seguía su rutina, ajena, mientras bajo sus pies se ejecutaba un sistema de control invisible, perfeccionado durante siglos. Las catacumbas no eran solo cárceles subterráneas, eran un microcosmos del poder romano, donde los secretos circulaban más rápido que las noticias en el foro. Cada verdugo era un nodo en una red invisible que conectaba a espías, senadores, prefectos y emisarios del emperador. Su trabajo no solo consistía en ejecutar, sino en observar, en tomar nota de reacciones, en entender quién podía resistir y quién cedería ante la mínima presión. Cada tormento era un experimento social y político a la vez. Lucio, colgado en la penumbra, comenzó a reconocer rostros en las sombras, hombres y mujeres de apariencia común, pero ojos entrenados, mirando con fría atención cada estremecimiento, cada grito. Su sufrimiento era más que castigo, era una lección para los poderosos. Las catacumbas enseñaban que incluso los más fuertes podían ser quebrados, y que la lealtad, la astucia y el orgullo eran herramientas que podían ser torcidas y dobladas según la voluntad de Roma. La perversión del sistema radicaba en su sutileza. Nada era evidente, nada se grababa en piedra o papiro para que los historiadores lo descubrieran. Todo ocurría en silencio, en los recovecos donde la luz no llegaba, y ese silencio era más poderoso que cualquier decreto. Los rumores se filtraban como veneno, y el miedo crecía en la superficie sin que nadie supiera por qué. El imperio se mantenía firme no solo por su ejército, sino por la certeza de que el terror podía ser invisible y absoluto. Lucio comenzó a aceptar su destino, pero también a comprender la lección final. La verdadera fuerza de Roma no estaba en la espada ni en la riqueza, sino en su capacidad de controlar lo impensable, de mantener el orden mediante el miedo secreto, de convertir la sombra en ley. Su dolor, su humillación, sus delirios y su desesperación se habían transformado en parte de un mecanismo mucho más grande, un engranaje que impulsaba a toda la ciudad hacia la obediencia silenciosa. En la penumbra, mientras el frío calaba hasta los huesos y los minutos se confundían con eternidades, Lucio comprendió que las catacumbas eran un espejo de Roma, cruel, meticulosa, perfecta en su perversidad. Y cuando finalmente los verdugos retiraron su cuerpo, nadie lo celebró, nadie lo lloró, pero su existencia había servido a un propósito: demostrar que en el imperio, incluso el silencio, estaba gobernado por leyes más poderosas que la vida misma. Roma continuó su rutina en la superficie, como si nada hubiera ocurrido, pero bajo sus calles, el eco de los gritos de los condenados persistía, invisible y omnipresente. Cada catacumba guardaba secretos que ningún historiador anotó. Cada pared húmeda había sido testigo de sufrimientos que enseñaban más sobre el poder que cualquier discurso público. Lucio y tantos otros se habían convertido en cifras sin nombre, sombras sin memoria, instrumentos de un imperio que perfeccionó el arte del miedo invisible. Los emperadores pasaron, los senadores envejecieron, las columnas se erosionaron, pero las lecciones de las catacumbas permanecieron: que el poder absoluto no se exhibe, se susurra.
que la obediencia más firme nace del terror más sutil, que el silencio puede ser más punzante que cualquier espada, y mientras los visitantes modernos caminan por Roma, maravillados por la magnificencia de su arquitectura y su historia, ignoran que bajo sus pies se libró una guerra secreta contra la dignidad, la libertad y la mente humana. Así concluye El silencio de las catacumbas, una historia que no encontrarás en los libros, pero que demuestra que la verdadera brutalidad romana no se medía en batallas ni en conquistas, sino en la ingeniería del miedo, en la precisión del castigo invisible y en la cruel ironía de un imperio que podía dominar incluso aquello que nadie veía. Suscríbete para descubrir más secretos que los cronistas prefirieron callar, y recuerda, en Roma, el silencio siempre tuvo un precio.